Entonces tenemos que la condición de las mujeres dependía normalmente del estatus que se les diera. Y de acuerdo con el zoroastrismo, ¿sí? Las mujeres tenían unos roles muy determinados y eso se debió a que era el zoroastrismo una religión profundamente patriarcal, o sea, absolutamente patriarcal. Se las veía a las mujeres. Ah, ibas a tomarle foto a la anterior. Bueno, sí. em, Bien, las mujeres debían ser modelos de buen comportamiento. O sea, casi que se esperaba que las mujeres asumieran la domesticidad como su lugar natural de desarrollo y de desempeño. No debían las mujeres buscar la vida pública ni tener participación en actividades de carácter público. Debían ser completamente obedientes a los hombres y aunque se les permitían algunos derechos de carácter penal y legal, ¿sí? Por lo menos las mujeres tenían derecho a heredar parte de la propiedad, pero era mínimo en relación a lo que heredaban los hombres. Podían celebrar acuerdos contractuales y tener transacciones comerciales. Este caso, si estaban casadas, tenía que ser cuando eran ciertos montos o ciertos contratos con anuencia del marido, ¿no? Con el beneplácito del marido. Si estaban solteras y en la casa de los padres, con el beneplácito de los padres. Si estaban solteras con un hermano mayor, con el beneplácito del hermano mayor. Si eran viudas y tenían un hijo mayor, con el beneplácito del hijo mayor. Solamente las mujeres que no tenían familiares varones inmediatos tenían una mayor libertad de acción para establecer este tipo de procesos. Ellas tenían acceso a su herencia, generalmente era la cuarta parte de lo que le daba un hijo varón. Y debían cumplir, eso sí, con el pago de sus deudas, o sea, ser mujeres no las exoneraba en la condición de deudoras y tampoco, ¿quién iba a decir? Las exoneraba de ser responsables ante la ley. Decir que todas las fallas o los delitos o las faltas que pudieran cometer eran castigadas igual que la de los varones o más que las de los varones. La realeza se consideró fundamentalmente como un espacio organizacional en el que la mayor presencialidad fue masculina. Y la iglesia zoroastriana no contaba con ningún tipo de clérigos femeninos. Las mujeres siempre estaban bajo la autoridad de un tutor, siempre. Nunca podían estar exoneradas de esa, digamos, de esa libertad, a no ser que no existiera tutor alguno. Esto me permite explicar algo y es que en muchos casos los padres que veían que sus hijas no tenían un tutor establecido se los establecían, ¿no? Un, un tío, un primo, un amigo, lo que hacía que estas mujeres quedaran en condiciones de gran vulnerabilidad. Que si la persona que era su tutor era una persona honesta, pues les iba mejor. Pero si no era honesta, las dejaban sin nada. Eh, Siempre que se fuera a escoger un rey o un cargo importante, se buscaba que tuviera alguna clase de emparentamiento con la familia real, especialmente para la transmisión del poder de los reyes, de hombres a hombres. Y esta situación llevó
también a que cuando se pensara en buscar regentes, se buscaran regentes dentro de la familia real. Y a que cuando no habían miembros de la familia real, hombres, pues nos conformamos con lo poco que queda, que son las mujeres. Y esto hizo que dos mujeres llegaran a gobernar el imperio sasánida. Eh, y yo no las encontré. Sí, creo que una primero y la otra después. Creo que fueron consecutivas y si no estoy mal, y creo que no estoy mal, fueron buenos gobiernos. No cogobernaron. Una primero y otra después. Bien. En cuanto a la manera en que se gobernó el imperio, ya sabemos que en el 628 Corroes II y 18 de sus hijos fueron asesinados por otro de ellos, que fue Cadbat II. Ese sí, mejor dicho, mató a toda la parentela. Qué buen miembro de familia este Cadbat II. Mm, pero el asesino murió unos meses después de la peste. Es decir, él mató a 18 de sus hermanos y a su papá. O sea, mató a 19. Él murió poco después por una peste y después de esto viene una guerra civil porque su hijo, pues su heredero, que es Cadbat también, Cadbat III, es muy joven, muy inexperto y pues además, por Dios, había heredado un nido de víboras. Porque cuando uno hace semejante matazón, pues lo único que logra es traer hacia uno mismo una serie de venganzas y de malas artes. Este hijo, que también podemos encontrar bajo el nombre de Ardashir, fue a su vez asesinado por el general de su confianza, Sarguaraz. Sarguaraz entonces va a ser el primer rey que asciende al trono sasánida sin pertenecer a la familia real, pero, oh sorpresa, también fue asesinado. Eh, Aquí viene algo que es muy importante, o sea, para entender la crisis imperial. La crisis imperial se genera desde adentro, como una crisis de poderes que va a venir de muerte en muerte. Aquí están las dos hermanas de las que habíamos hablado. Entonces llega este momento cuando el trono queda vacío y viene la primera hija de Husrap, Borán, y ella se convierte en ese momento en la primera reina sasánida. Después la va a seguir su hermana y ambas van a ser las dos gobernantes y únicas representantes de la familia real. Fueron consecutivas. Vamos a encontrar que cuando Borán llegó al poder, ella encontró que la situación era verdaderamente crítica, estaba totalmente debilitado, así que su función gubernamental se orientó originalmente a recuperar el imperio y a estabilizarlo tal y como lo había dejado, ¿sí? Su padre, que era Corroes, no era Corroes, porque estos ya los habían matado, como lo había dejado su padre, ¿sí? Su padre era este, digamos, creo que es Charaguas. Un minuto, yo miro una cosa. Ajá. mm, No, creo que el padre de ella es Corroes, que ella es de las sobrevivientes de la familia real, más allá. Y a partir de este momento, ella se va a centrar en mantener, sobre todo, y le va a parecer muy importante, mantener todo lo que tiene que ver con la justicia. Era el principio em, que había sido
tan absolutamente vulnerada por toda esta matazón. Ella además tomó la decisión de, que fue una decisión muy importante, que fue la decisión de reducir los impuestos y acuñar, y se dedicó a acuñar monedas. Sí, es la hija mayor de Corroes II. O sea, ella recupera la tradición de Corroes. Bien, casi todas las fuentes hablan de que el gobierno de Borán fue un gobierno positivo, que con ella el imperio logró estabilidad. Y a pesar de ser mujer, todas sus acciones estuvieron bien encaminadas y que fue una emperatriz sumamente benevolente. Cuando ella muere, sube al trono su hermana, de nombre impronunciable, y ella va a, digamos, a gobernar durante un periodo más corto. Ella va a buscar especialmente tener la legitimidad del clero, por parte del clero, y lograr que el título de realeza sagrada le perteneciera. Bien, en cuanto a la mayoría de las mujeres sasánidas que estuvieron casadas con los gobernantes sasánidas, es decir, que fueron parte del harén, tenemos que los emperadores tuvieron una clasificación de sus mujeres. La más importante de todas era la emperatriz, era la madre del heredero al trono. Y después de ella tenían una serie de esposas menores y de concubinas. Y se llegan a atestiguar 5 títulos para las mujeres de la realeza: princesa real, reina, reina del imperio y reina de reinas. La reina de reinas es la esposa principal del emperador. Ha habido muchos debates en relación con estos títulos para saber hasta cuáles eran las circunstancias, y ese es un anillo, cuáles eran las circunstancias y cuál era, digamos, el rango femenino más alto. Por lo general se piensa que el rango femenino más alto es en caso de estar viva la mamá del emperador. Es la figura de mayor poder, porque se presume o se espera que la madre del emperador sea absolutamente leal a él. No siempre sucede, pero por lo menos es lo que se esperaría. Y después la esposa principal, que generalmente es escogida o ha sido escogida por la madre, y que muchas veces obedece a relacionamientos de carácter político, es decir, a la influencia, a la importancia, a lo que puede ella aportar a ese trono. Cuando la reina no puede tener hijos varones, los puede tomar de quien quiera. Quiere decir que yo soy la emperatriz, no he tenido hijos varones, entonces hay otra mujer que está embarazada, y si el hijo de esa mujer es un varón, yo se lo puedo quitar y hacerlo mío, ¿sí? Y ella no puede hacer absolutamente nada para evitar que yo haga eso. El harén estaba lleno de gente. En el harén estaban los eunucos que, al igual que en Turquía, eran eunucos negros, eunucos blancos. Y habían cantantes, músicos, parteras, todo tipo de personas que servían a quienes estaban concentradas dentro del harén. Se dice que de todos los reyes persas sasánidas, el más hedonista fue Corroes II,
que llegó a tener hasta 3.000 mujeres en su harem. Mm, sí, hay unos harenes que llegan a ser así. Hay mujeres que en la vida llegan a ver al señor del harén, porque, porque se les pasa el tiempo. Claro, las preferidas no era como que le diera mucho espacio. Mm, Pero sí, la extensión hasta el dedo, sí. Esa, em, sin embargo, a pesar de toda esa práctica, pues del harén y todo el cuento, va a darse la situación en la que muchas personas van a cuestionar la práctica del harén y van a decir o van a señalar que esta es una práctica inmoral y que es una práctica completamente inhumana. Eh, Se dice que el mismísimo Corroes tomó la decisión de enviar todos los años a su esposa con una dote importante para ofrecerles a estas mujeres irse del harén con su beneplácito. Muchas mujeres estaban allí también porque los padres querían que tener a su hija en el harén y muchas mujeres no se iban del harén porque el harén de alguna manera, si bien era reclusorio, era también un espacio de libertad. Muchas de estas mujeres tenían garantizada su vida, o sea, las mujeres en general no era que salieran mucho. Las mujeres del harén podían salir en ciertas circunstancias, a veces se trasladaban de un palacio al otro. Em, Ellas allí en el harén, pues tenían amigas, ellas allí en el harén podían leer, podían tocar música, podían hacer lo que quisieran, estaban fuera de la vista y muchas no sabían cómo volver a sus casas, porque en sus casas no las iban a recibir, porque ya se les había pasado, además a muchas, la edad de casarse, ¿no? Bien, en cuanto a las prácticas matrimoniales, a los 15 años se consideraba que una joven ya estaba lista para tomar estado. El matrimonio era considerado una práctica de el más amplio prestigio social. ¿Qué me pasó aquí? A que trabajé hasta allí. Entonces ya dejemos ahí la próxima clase para poner ¿las qué?